¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de SOS Familia. El día de hoy, como siempre, atendiendo las solicitudes de nuestras oyentes de Tropicana. Y dicen, Adri, soy una mamá desesperada. Tengo en casa 2 hijos adolescentes, un hijo de 12 años y una hija de 16 años. No sé cómo entablar una conversación cálida y amena. De un tiempo para acá, mi casa se ha vuelto una batalla campal. Esa es la realidad de muchas madres y padres de familia con sus hijos adolescentes. Pues me tomé el atrevimiento de buscarles a una persona que sea, primero, muy cálida, segundo, que sea un rostro muy conocido y tercero, que esté viviendo la misma situación que no solamente nuestra oyente de Tropicana, sino que tal vez tú que me estás viendo y yo también estoy viviendo. Bienvenida a SOS Familia de Tropicana, a Mabel Kremer. Hola, Adri, gracias, qué rico. Además que dices que muchas mamás están pasando por esto, todas las que tengamos un hijo adolescente en la casa. Es decir, a todas nos pasa eso, así que lo primero que tengo que decirles es tranquilas que no son las únicas. Claro. Todas pasamos por esto porque, pues, de hecho nosotras como mamás pasamos también por la etapa de adolescentes, sino que a veces no nos acordamos cómo era esa etapa o cómo la vivimos y cómo detestábamos a la mamá y cómo no entendíamos a la mamá. Y hoy en día terminamos, si ustedes echan el cassette, hablemos de cassette que es de nuestra época, si echan el cassette para atrás y recuerdan qué sentían en ese momento, qué recuerdan, qué era lo que más rabia les daba, cuáles eran sus frustraciones, cuáles eran sus deseos, sus sueños, seguramente van a decir, uy, me estoy comportando como se comportaba mi mamá y yo no quería que se comportara así. Entonces, claro, todos pasamos por esta etapa y todas las mamás nos sentimos como se están sintiendo tus oyentes, tú y yo, porque yo también tengo una adolescente va a cumplir 14. Así que puede tomarse un cafecito, un chocolatico y vengan y hablemos todas de la realidad que estamos viviendo. Y es que tú arrancaste con algo muy importante y es, me siento sola en la situación. O sea, yo creo que soy la única mamá que estoy pasando por esa situación, que solamente mis hijos son así, pero no. Somos todas las que estamos inmersas allí. Claro, y los demás no, porque entonces cuando tú invitas a los amigos de tus hijos a la casa, dicen, pero este niño se comporta muy bien, tan juicioso, tan decente. Resulta que es que los niños, finalmente ellos sí nos escuchan y en casa ajena se comportan mucho mejor que en su propia casa. Pero además es porque en su casa sienten la confianza, ¿no? Uno a veces dice, es que mi hijo me la tiene montada desde chiquitos. Es que este cagón, así decimos en el valle, este culicagado me la tiene montada porque se lo dejo a la abuela y me dice que se portó divinamente. La nana o la señora que me ayuda a cuidarlo me dice que se porta divinamente y llego yo y me la monta. Y no es que el niño se la monte a la mamá, sino que los niños realmente pueden ser ellos con la persona que más confían. Claro. Entonces, cuando un niño se la monta a la mamá, si ustedes le dan la vuelta a la moneda y miran el otro lado de la cara, lo que quiere decir es, mamá, tú me das seguridad, contigo me siento capaz de ser yo y por eso es que son como son. Entonces a uno se la monta. El mico sabe qué palo trepa. Exactamente, pero viéndolo desde una perspectiva más positiva, claro. No de que nos quieran hacer la vida imposible, sino que con la madre realmente sienten más confianza. Entonces pueden ser realmente como son y expresarse como son. Ese es el tema. Pero en cuanto a lo que tú me decías de que nos sentimos solas, sí, no se sientan solas porque a todas nos pasan. Claro. Y es hacer el ejercicio que les decía, miren hacia atrás y miren si ustedes hoy en día se comportan como sus mamás se comportaban. Muy bien, pues Mabel es comunicadora, ha decidido crear un contenido de valor importantísimo que es ayudarnos con temas de crianza y también de parejas. No se preocupen, de nuestros queridos esposos hablaremos después o de los que se fueron también hablaremos después. Por ahora ocupémonos de nuestros hijos. Y el tema del día de hoy es ¿cómo logro dialogar con mi hijo adolescente sin morir en el intento, Mabel? Es difícil acercarse a ellos y hay muchas razones y causas por las que suceden esto. Primero es que es una nueva etapa donde ellos ya
es una etapa además muy difícil, o sea, para nosotros como papás es muy difícil, pero para los chicos también es muy difícil. Entonces, es bastante complicado de lado y lado, porque ¿qué pasa? Ellos ahí no son niños, pero tampoco son grandes. Entonces uno al niño lo trata de una manera, al adulto lo trata de otra manera, que son como unos roles más establecidos. Pero estos adolescentes no quieren que le hables como niño porque les molesta mucho que le hables como niño. Ya no soy un niño. Y ya no quieren eso, y no está bien que les hablemos como niños. Ese es el primer error que tenemos, porque tenemos que entender que ya no son niños, pero tampoco los podemos tratar como un adulto, ni darle la libertad que ellos quisieran del adulto, porque tampoco tienen la capacidad en este momento de tener la responsabilidad. Apenas la están empezando a construir. Ahora, desde niños uno les empieza a construir todo esto. Pero si tú desde la infancia no has hecho un buen trabajo de comunicación con los niños, que eso se debe hacer desde que están pequeñitos, no puedes pretender llegar a la adolescencia y tener una súper comunicación. Porque eso es algo que se debe cultivar. Hay que ser realistas. Desde que están muy niños. ¿Y cómo se hace eso? Conversando mucho con ellos. Por ejemplo, a las mamás que de pronto tienen adolescentes, pero también tienen niños menores para que no cometan el mismo error. Uno, por ejemplo, llega del colegio a ellos y les dicen, hijo, hola hijo, ¿cómo te fue? Cuéntame. Y ellos dicen, bien. Y uno dice, ¿pero qué? Pero cuéntame más, ¿pero qué hiciste? Lo mismo de siempre. Y uno como... Entonces, hay que empezar por la manera de llegar a los niños es a través de preguntas, pero preguntas con más sentido. Entonces, no es lo mismo decirle, ¿cómo te fue en el colegio? A que le preguntes, oye, ¿qué comiste hoy en la entredía? ¿Con qué amiguito saliste hoy en el descanso? ¿Cuál fue la materia que más te gustó hoy? ¿Alguna profe te dijo algo especial? Es decir, esas preguntas que realmente le permitan al más niño... directos, porque a veces nos quedamos como en lo básico, en lo generalizado, y ellos quieren salir más rápido muy del generales, tema. Entonces pues ellos responden sí, no, monosílabos. En cambio, si elaboramos las preguntas de una manera en la que ellos puedan sacar más contenido, ahí empezamos a crear esos lazos. Por ejemplo, la hora de la cena en la mesa. Yo sé que hay ciudades en las que es imposible todos los días, los niños comen en el colegio, a veces los padres llegan tarde, pero los fines de semana uno puede volver la cena, el almuerzo, el desayuno, un ritual donde vamos a conversar cosas chéveres, divertidas, el juego, contarles cómo era uno de niño. Ay, cuando yo era niño iba al río y y a ti. Les gustan las historias además, ¿no? Y entonces empieza a crear una confianza y una comunicación desde niños que cuando llegas a la adolescencia, a pesar de que se rompe, así la hayas hecho o no la hayas construido, se rompe, pero es más fácil volver a reconectarla si has hecho el trabajo desde niño. Si no has hecho ese trabajo desde niño, tras de que se termina de romper, es mucho más difícil volver a conectar. ¿Qué pasa con los que no hicimos o no han hecho? Yo creo haberlo hecho, pero con las que no han hecho ese trabajo y nunca han tenido una buena comunicación, les va a costar un poco más de trabajo. No quiere decir que no se pueda, pero sí hay que entender primero el mundo del adolescente, porque los papás no entendemos el mundo del adolescente. Entonces siempre es, ay, mi niño, yo de hecho a veces lo digo y le digo a Emiliano, usted ya no me quiere, ya no me abraza, ya no me da besitos, ya no me cuenta nada, ya... Y de pronto uno los carga con esos comentarios y es que es así, es que son adolescentes, ese es el comportamiento todo normal. Les adolece, todo ellos se lo toman como muy personal, ¿no? Entonces tú les dices algo como con intención de mimo, pero terminas afectándolos de alguna manera y ellos terminan sintiendo la carga. Y lo digo porque en algún momento mi hija estuvo enferma y me decía, o sea, me siento mal de sentirme enferma porque tú te preocupas, no quiero que tú te preocupes por mí. Yo decía, pero es un acto de amor que yo me preocupe por ti. Y decían, no, pero a mí no me gusta que tú te preocupes por mí. Yo decía, es real, cualquier situación o cualquier acto de amor que nosotros creamos que estamos haciendo sobre ellos, a la final los estamos poniendo es como más vulnerables. Pero fíjate que sí lo necesitan. Claro. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? Estos niños entran en una etapa donde el niño que teníamos o la niña ya no existe. O sea, métanse eso en la cabeza. Y no nos damos cuenta qué hora. Exacto. Y el niño al que uno mandaba, mimaba, al que sugería, al que vestía como uno quería, te compré, ya no. O sea, ese niño ya no existe, ya existe otra persona. El adolescente es otra persona que está en la construcción de su individualidad y que buscan locamente la libertad.
como lo hicimos nosotros en nuestra adolescencia. Eso es parte del proceso. Quieren ser grandes también, todos, Exacto. en todo Entonces, momento. los padres tenemos la tendencia a educar desde el miedo. Cuando están niños, uno educa desde el miedo, pero como son niños, uno puede poner más límites porque están chiquitos, claro, y ellos obedecen. En la adolescencia nos entran una cantidad de miedos, entonces y si queda embarazada, y si caen las drogas, y si se junta con alguien que no le conviene, y todos los papás pensamos, claro, qué miedo, llegó la adolescencia, qué susto. Entonces deberíamos cambiar también un poquito esa mirada y hacer el acompañamiento, pero no desde el miedo. Sí tenemos que empezarles a dar libertad, pero poquito a poco. Yo no le puedo dar la misma libertad al niño de 12 o 13 años, claro, al de 16 o 17 que están en la adolescencia, pero a los 16 o 17 ya llevan un recorrido en el que hemos construido un poquito más la responsabilidad, la conciencia. Entonces es poquito a poco. Un respirito, dele un respirito. Y ellos quieren la libertad y entonces usted no me diga nada y yo me visto como yo quiera y si me quiero colgar el arete me lo cuelgo y si me quiero pintar la uña de negro me la pinto y empieza esa guerra de a mí no me parece que tú hagas eso y no me gusta, pero pues ellos están buscando esa libertad. Ahora, hay una guerra de hormonas loca cuando llega la adolescencia, claro, que entonces a los chicos se les dispara la testosterona. Yo esto se los he comentado en mi Instagram. En tus contenidos. A los chicos en la adolescencia hay una cantidad de cosas que se despiertan y cambios, y uno de ellos son los cambios hormonales. Entonces a los varones se les sube mucho los niveles de testosterona y por eso entonces se vuelven más respondones, más altaneritos, más agresivos, ¿no? Buscan pelea con los amigos y es una vaina inconsciente. Ellos no es que digas que el niño se me volvió grosero, no, es que las hormonas están alborotadas. Lo tienen así. Y obviamente tampoco eso justifica que uno diga, no, es que el niño está grosero porque se le subió la testosterona. No, tenemos que estar consciente de que sí hay una cuestión química, pero nosotros estamos allí para ayudarlos a autorregular, claro, y a enseñarles que se tienen que autorregular. A las niñas se les suben los estrógenos. Entonces se vuelven dramáticas, por todo lloran, las niñas se vuelven insoportables, unos altibajos emocionales impresionantes, el mal genio. Entonces uno dice, esta muchachita antes como era de dulce y ahora es que no me la soporto. Ahora es que es incontrolable, no se le puede hablar. Tengamos en cuenta que es que ellos están en un caos ahí con su cóctel hormonal. Entonces son cosas inconscientes que ellos tampoco pueden controlar. Para eso estamos los papás, para tener conciencia de eso, pero ayudarlos. Entonces, uno de los talleres que dictamos en estos días eran los límites, porque lo que tú decías, los chicos quieren la libertad total. Es que mi mamá jode mucho, es que mi mamá todo me dice qué tengo que hacer. A mí no me gusta que me manden. Y cuando nosotros hablamos en tono de mando con un adolescente, ahí la comunicación se termina de romper. Y no pierdo mi autoridad si no hablo en un tono de mando, porque es que muchas veces, Mabel, y te lo voy a preguntar de pronto desde lo que van a sentir nuestras oyentes y desde lo que yo siento como mamá, porque a veces uno piensa que el tono de mando es el golpecito. ¿Qué hubo pues? Que no me va a hacer caso, que no me va a obedecer. Vaya, y el tonito, exacto. Yo llegué a un punto donde mi hija me decía, no me tienes que gritar por todo. Y yo, o sea, ese día que ella me dijo eso, yo dije, wow, algo estoy haciendo mal, sí, porque mi hija me está diciendo que, y es la realidad, pero no pierdo la autoridad. Exactamente, no pierdes la autoridad porque uno puede tener un diálogo asertivo. Además hay personalidades de los chicos que son diferentes. Les voy a contar, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos, uno de 20, que yo no sentí la adolescencia de Gabriel, eso fue una nota. Emiliano, que tiene 14, va a cumplir 14, es mucho más, me confronta, y si tú lo haces porque yo no. Entonces, Gabriel es una persona con la que yo le doy una orden o algo y él es, sí, mamá, sí, es muy tranquilo. Emiliano no. ¿Y qué descubrí yo? Que es otro de los reels, porque yo todo lo que les pongo en mi Instagram no es porque realmente lo he vivido, lo investigo, digo, a mí me está pasando esto, ¿cómo lo voy a solucionar? Para las que aún no te siguen, ¿cómo te pueden seguir? @MabelKremer en Instagram. Súper fácil. @MabelKremer, y se van a enganchar con todo lo que publican mamás porque se van a sentir muy identificadas. Y dice, cambia el tono y podrás reconectar con tu hijo, porque como en la adolescencia a ellos no les gusta sentirse mandados, claro, es algo que les choca inmensamente.
cuando utilizamos ese tono, no logramos esa conexión. Entonces, yo, por ejemplo, con mi hijo Emiliano, si le digo las cosas de buena manera, un ejemplo bobo que uno le diga, como hablamos en el valle así golpeadito, le digo, ¿cuántas veces te he dicho que te cepillé los dientes? Por favor, anda a cepillarte los dientes. Y le digo, a mí me gustaría que me hablaran en este tono, o sea... Sí, claro, a uno no le gusta. Entonces, exacto, a uno entonces, de adulto no le gusta. A nadie le gusta. Entonces, si le hablas en ese tonito así, que ni siquiera es gritado, sino el tono, ay, pues ya voy. Obviamente el ser humano cuando se siente atacado reacciona, ¿no? Claro. Pero entonces he notado que cuando le digo papachis, yo a veces le digo papachis, no con ña y no seria, papachis, de verdad, yo te he dicho varias veces que te cepille los dientes, amor, dale, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Hazme el 14 y te cepillas, de una lo hace. Y le estoy diciendo lo mismo. Desde el amor, pero con autoridad. Exactamente, y yo no le estoy diciendo mi amorcito o amenazándolo, si no te lo cepillas, no, sino... Y claro, entonces ahí no es que yo sea la amiga, pero me dice, mi mamá me lo dice en un tono amable. Entonces a todos nos gusta. A todos nos gusta que nos hablen amable. Actuar con amor. O sea, si invito con amor, recibo con amor y obedezco con amor también. Y es empatía. O sea, claro. Ponte en los zapatos de tu hijo adolescente y haz el ejercicio mental. Cuando yo le hablo así, si yo fuera mi hijo, ¿me gustaría que me hablara así? No. A nadie le gusta que le hablen golpeadito, ni el jefe, ni el marido, ni la mamá. Nadie. Entonces el tono es muy importante para poder conectar con los chicos. Y de todas maneras es importante hablar de los límites. Algún día haremos otro podcast de los límites. Sí, porque no sé, mejor dicho, nos quedamos aquí todo el día. Con una mezcla de... Pero bueno, eso es importante. Entender que los chicos ya no son niños. Para que vamos como redondeando temas. Ellos ya no son unos niños, son ya personas. Los niños también son personas, pero son unas personitas que ya están buscando su individualidad y su libertad. Su independencia. Y su independencia, que es una libertad que se la tenemos que ir dando, porque se la tenemos que ir dando. Claro, no podemos se van seguir a quedar chiquitos toda la vida ni amarrándolos toda la vida. Poquito a poco se la tenemos que ir dando y eso se da con los límites, como el cuento de la cometa, le suelto un poquito y le aprieto y a medida que yo veo que realmente se está responsabilizando y responde, le suelto un poquito más. Si veo que no responde a la responsabilidad, le tengo que apretar, porque entonces quiere decir que todavía no está listo para que le suelte un poquito más, ¿no? El tono es importantísimo a la hora de hablar con ellos. Entender, a ver, ¿qué más les puedo decir? Por ejemplo, aquí te quiero preguntar, porque cuando tú nos estabas hablando del tono, dijiste sin intentar ser amiga de el niño o la niña o del adolescente en este caso, y yo creo que también tiene que ver mucho con los errores de pronto que cometemos en la comunicación, y lo vi en un video tuyo donde decías, es que hoy en día los papás, no, yo soy la mejor amiga de mi hija, yo soy la mejor amiga de mi hijo, y resulta que ahí es donde nosotros verdaderamente sí perdemos la autoridad. Y además, mira, hasta en los temas de biodescodificación, y no sé si ustedes han oído hablar de constelaciones familiares y del orden que deben tener las familias. Hay un orden energético que deben tener las familias, y el papá es el papá, y la mamá, el papá no es ni el amigo ni el mejor amiguis de los hijos. Claro. ¿Pero la mamá sí va perdiendo como el ritmo o...? No, es que no podemos ser amigos de los hijos. Es que el hecho de tratar a los hijos con amor, de pronto hablarles en su lenguaje, no quiere decir que es que yo sea la amiguis de mi hijo. Que hay una relación de confianza, porque es que la relación del amigo, cuando tú tienes un amigo, es una relación de iguales, como la del marido. La del marido debe ser una relación de iguales, es que uno debe ser amiga del marido. Claro. Pero uno con el hijo no puede tener una relación de igual porque se pierde la autoridad. Claro. No quiere decir que porque vas a tener autoridad tienes que estar regañando y ser un militar y que la autoridad no. Tú puedes tener una muy buena autoridad, muy positiva, pero sáquense de la cabeza de que ustedes son las mejores amigas o amigos de sus hijos, porque ahí hay un gran error. Además, porque asumimos los roles que no nos corresponden. Se nos puede confundir fácilmente. Ya cuando son adultos es otra cosa. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, uno ya con la hija adulta, mi mamá hoy en día es mi mejor amiga y hablamos de todo, y uno ya sale a rumbear con la mamá y le cuenta sus rollos. Pero en esta etapa de construcción del ser, donde el chico necesita una guía y necesita unos límites y necesita una autoridad, el papá y la mamá no puede ser el mejor amiguis, porque entonces va a haber un momento en que
ellos miran a ver hasta, si uno les suelta, ellos no son bobitos, ¿no? Ellos también le miden el aceite a uno. Sí, aprovechan. Entonces, nada, mi mamá es fresca, mi mamá es una bacana, sí, yo soy una bacana, pero a la hora de ponerte el límite te lo tengo que poner. Cuando te pones a la par de ellos no quieren acatar ese límite, no lo te respetan, escuchan, claro. No lo respetan, pues si es que estamos al mismo nivel, ¿cómo así? Entonces es muy delicado, es muy peligroso. Hay una línea muy delgada entre tener una muy buena relación con el hijo y ser la amiguis del hijo. No se puede. Muy bien, pues es Mabel Kremer en SOS Familia. Ella ya nos ha hablado de que tiene sus contenidos en sus redes sociales y en este podcast, pues hoy estamos tratando de ayudar o ayudando a muchas mamás que nos escuchan y que están viviendo esta situación. Yo creería que hay muchas mamás que no lo han hecho desde el inicio, desde la infancia de sus niños, Mabel, pero ya están expuestos a esta adolescencia. Mejor dicho, ya sienten que esa comunicación se ha quebrado completamente. ¿Hay esperanza? ¿Qué le dices a esa mamá que particularmente hoy nos escribió y dijo, se volvió una batalla campal? ¿Hay esperanza? ¿Puede recuperar esa comunicación con sus hijos? Sí, claro que sí. Yo creo que la comunicación siempre se puede comunicar. Mira, se puede lograr la comunicación. Es cuestión también de sentarnos a hablar con los chicos. Y algo muy importante, que también lo van a encontrar en algunos de mis reels. Esta lección también es muy importante para quienes de pronto tienen esa relación muy, muy, muy deteriorada. Hablen desde el yo. Cuando ustedes se sienten a hablar con los chicos, por ejemplo, a ver, un niño que esté, un adolescente que esté pasando, ¿cuál es una situación común? Que se van a rumbear, por ejemplo, y la mamá le dice, llega a las 12 de la noche, 1, y el chino llega a las 4 de la mañana y le vale hongo que la mamá esté preocupada, no llama, no avisa, situaciones así. En vez de que el niño llegue y le eches cantaleta y la pelea, porque la cantaleta es otra cosa que no funciona en la comunicación. O sea, tienen que dejar la cantaleta ni para los hijos ni para el marido. No, ese es otro punto para que vayan anotando. La cantaleta, las hormonas, la comunicación asertiva, todo esto. La cantaleta no funciona, al contrario, genera un efecto peor cuando echamos cantaleta. Pero si uno se sienta con el hijo y habla desde el yo, que es algo muy importante, entonces no decirle, es que usted es un desconsiderado, es que veas que no dormí, es que su hermano sí era así y usted no, es que usted y señalándolo, es sentarse y decirle, mira, hijo, es lograr esa empatía en ellos, decirle, cuando tú haces esto, yo me siento muy triste, al otro día estoy muy cansada porque no he dormido, yo me preocupo mucho, yo te agradecería si de verdad, o por lo menos si no vas a llegar, avísame, yo me siento desilusionada un poco cuando veo que tú no me haces caso. Háblale de lo que tú sientes, porque cuando tú le dices yo y no lo atacas, sino que yo siento esto, y esto es lo que me pasa cuando tú te comportas así, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que el chino o la niña va a decir, uy, es decir, ya uno lo aborda desde otro lado, decir, uy, yo le estoy generando todo esto a mi mamá, claro. Porque uno cree que ellos nos odian, pero ellos no nos odian, ellos nos aman, lo que pasa es que obvio, les fastidia, entre otras, porque hay algo que no he dicho, en la adolescencia los papás, qué boleta, qué pereza, o sea, ellos no quieren estar con nosotros, ellos quieren estar con sus amigos que son sus pares, ellos le quieren contar todos los amigos, quieren pasar el fin de semana con los amigos, no con los papás, quieren ir al restaurante con los amigos y los papás ya no importamos, los papás olemos maluco, no les gusta estar con los papás. Y hay que darles el espacio. Es normal, no es que porque mi adolescente ya quiere estar encerrado con sus amigos, eso nos duele. Ya no me quiere. Porque lo tenemos que afrontar, pero es normal, así se comporta porque nos un volvemos adolescente. Víctimas, ¿no? Exactamente. O sea, también tú me dices como hablemos desde el yo, pero ya también eso tiene un límite, porque está el papá o la mamá que mejor dicho, no, es que yo sufro mucho porque tú ya no me quieres. O sea, ya entramos en el drama. No, yo digo es cuando ellos hacen algo que a ti realmente te molesta, que dice, juepucha, ¿cómo le digo a este niño para que entienda que tiene que llegar a la hora que yo le digo, o los caos, las peleas del día a día que se nos dan. Cuando tú le hablas, pero no desde el victimismo, pero sí desde el yo, mira, es que cuando tú haces eso, yo me siento muy mal, amor, yo me preocupo, me siento así, me siento de esta manera.
de pronto ellos ya lo asumen y lo ven de otra manera y dice, ah, claro, o sea, no es que mi mamá me quiera molestar porque me quiere molestar, es que le estoy generando una angustia, una preocupación, de decirle, mira, tú llegas tarde y yo no duermo y al otro día estoy en el trabajo y estoy en el computador dormida, mi jefe me habla y no conecto. Y si yo no trabajo, es decir, todas las consecuencias que se vienen frente a un comportamiento de ellos que no logran entender. De manera puntual. Mabel, por ejemplo, cuando yo le demuestro mucho a mi hijo el dolor que me está causando, y lo digo porque yo, por ejemplo, lo he vivido, que a veces el dolor es tan profundo que termino diciéndole las cosas a mi hijo, incluso con una lágrima en mis ojos, y hay personas que dicen, no, pues estás perdiendo toda la autoridad porque tu hijo te vio llorar, te vio derramar una lágrima. Un hijo jamás debe ver que una mamá derrame una lágrima. No, yo no creo en eso. Al contrario, ¿por qué las mamás tenemos que ser perfectas para los hijos si es que las mamás somos imperfectas? Y las mamás sufrimos y las mamás lloramos. Y yo, por ejemplo, he tenido unos duelos así de que el amor de mi vida me dejó y mis hijos me veían llorar y yo decía, es cuestión de decirles, amor, estoy viviendo esto. Sí, no me gustaría que me vieras en esta situación, pero pues se me salieron las lágrimas, yo también siento, yo también me pongo triste, excúsame, no te quiero cargar, no es tu culpa, no es tu problema, pero en este momento no me estoy sintiendo bien y cuando yo lloro siento que descargo. Como cualquier persona, es que las mamás no somos perfectas. De hecho, yo creo que eso hace que los niños se vuelvan más sensibles y más empáticos y que entiendan que las mamás podemos llorar, reír, enojarnos, es decir, que nosotras también pasamos por todas las emociones y que yo no me voy a ir a llorar al baño a escondidas y que no me oigan, ¿no? Obviamente ellos se cargan mucho porque los niños no, pero si no lo puedes evitar, es cuestión de explicarles, porque es que a veces ellos te dicen, mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Nada. No, es que me duele la cabeza y ellos pendejos no son, ¿no? Claro, pues porque le dolió la cabeza no va a estar llorando. O me dice que nada, entonces eso les genera más angustia porque tampoco se trata de entrar en el detalle si es por un rollo de pareja o una quiebra económica, una situación pues que les vamos a trasladar a ellos, algo que nosotros debemos solucionar, pero sí decirle, amor, tengo un inconveniente en el trabajo y estoy triste, estoy preocupada y por eso estoy llorando, no tiene nada que ver contigo, tranquilo, eso ya se me va a pasar. Pero ellos dicen, ok, algo le pasa en el trabajo, algo le duele, algo de verdad, algo le pasa y además les quitamos la culpa a ellos también, porque ellos a veces se echan la culpa por nuestras cargas. Claro. Pero tampoco se quedan en el limbo como, no, nada, no, me duele la barriga, me duele la cabeza, no, es que, no. Ser claros y sinceros, comunicarnos con nuestros hijos. Finalmente, este es el propósito del podcast y de tener aquí a nuestra invitada Mabel Kremer para que ella nos ayude. Es comunicadora, pues sabe de comunicación y más aún es mamá y sabe esas estrategias para comunicarnos como mamás. Yo creo que para finalizar, Mabel, es muy importante que de pronto las mamás, sí, somos súper mamás, somos un superhéroe para nuestros hijos, pero a veces nos creemos tanto ese papel de superhéroe que tú decías ahora, no somos perfectas, no. O sea, nos sentimos tan mal, nos sentimos tan vulneradas y yo pienso que es ahí cuando perdemos el cómo comunicarnos, porque no tenemos y no creemos en lo que nosotras somos y en que aún siendo seres imperfectos le estamos brindando lo mejor a nuestros hijos. Y además queremos presentarnos como mamás perfectas y no somos perfectas. Está bien que que los niños tengan mamás imperfectas, ¿cuál es el rollo? O sea, somos seres humanos. Lo que pasa es que a veces las madres, y yo sé que en esto se van a sentir muy identificadas, hay momentos en que nos sentimos muy agotadas, cansadas, porque es que a las mamás nos toca duro. Y cuando somos madres cabeza de familia, peor todavía. Entonces, hay unos momentos de crisis emocional y cansancio físico que cuando se te presenta la situación con el adolescente, yo por ejemplo te contaba ahora que estoy en plena menopausia, ¿no? Entonces mi hijo tiene las hormonas locas de la adolescencia y yo las mías de la menopausia. Entonces somos dos mundos llenos de hormonas locas y a veces nos cuesta. Y de hecho en estos días hablé con él y me senté con él y le dije, Emiliano, necesito hablar contigo porque siento que nuestra relación se está rompiendo y yo no quiero eso. Tú y yo siempre hemos sido muy cercanos y quiero que entiendas que así como tú tienes tus hormonas locas, la mamá también. Porque entonces le expliqué que era la menopausia, ¿no? Entonces ya como que, ok,
mami, pero cuando uno les explica a ellos todo y habla claramente con ellos, es más fácil construir esa relación. Y uno a veces cree que ellos no les escuchan, que lo entran por aquí, les sale por allá, pero no, a ellos les queda. O que uno le dice a los hijos, entre menos sepa, más vive, y uno se queda callado y uno les esconde una cantidad de cosas, pero hace parte de esa sinceridad que debe haber, de esa honestidad que debe haber dentro del hogar. Pero tampoco es cargarlos con nuestros problemas, claro, ¿no? Porque no pasar el límite. Exacto, es que todos los el gris, no irnos para el blanco ni para el negro. Pero lo que te estaba diciendo es que a veces estamos tan agotadas que cuando se presenta la dificultad tenemos la mecha así cortica y ¡pum!, explotamos y entonces regañamos y la cantaleta. Cantaleta. Cuando pase eso, porque nos pasa mucho, es decir, yo digo no lo hagamos, pero a mí me pasa todo el tiempo. Porque es que a veces es complicado controlar ese tipo de cosas. Y a uno se le agota la paciencia y tiene la mechita corta y bueno, en fin. Cuando pase eso es muy sencillo porque las mamás hay algo que tenemos que aprender también para reconstruir esas comunicaciones, que son muchos temas. Bueno, ahí lo hemos ido adelantando, es aceptar cuando te equivocas. Porque hay mamás que no aceptan porque creen que si aceptan un error, pierde la autoridad y así no es. Y hay que enseñarle a los niños. Entonces, a mí cuando me pasa, yo le digo, mi amor, perdóname, me exalté, te hablé de una manera muy fea, así no te debo hablar, estuve muy grosera, acepto que fui muy grosera y te pido excusas, espero que no vuelva a pasar. Y cuando tú veas que yo soy muy grosera contigo, párame de manera respetuosa y dime, mamá, me estás hablando grosero, ¿me puedes hablar en mejor tono? Porque si ellos se lo dicen a uno de buena manera, uno, claro, eso es como uno reacciona. Lo que yo te decía ahora, o sea, mamá, me estás hablando duro, no hay necesidad de gritar, y tú como mamá o como papá, porque esto también le sirve a los papás, obviamente, padres, claro, a los papás responsables que están ahí pendientes de sus hijos, esto les va a servir para la comunicación con ellos y enseñarles a ellos a que se pueden expresar, o sea, que no nos tengan miedo, porque a veces el problema en la comunicación con nuestros hijos es que hemos abusado de nuestra autoridad a tal punto de que el niño nos tiene miedo y que evidentemente tampoco nos va a decir cuál es nuestro error, porque no, pues mi papá y mi mamá me acaban. Y sabes también qué pasa mucho, ya que tú estás diciendo eso, que a veces ellos nos cuentan cosas y nosotros con la sátira o la burla o desde nuestra perspectiva los ofendemos y cortan la comunicación. Ejemplo, llega y te dice, mamá, fíjate que fulana de tal me gusta. Y la mamá, en vez de preguntar, ¿en serio? ¿Y qué te gusta de la niña? O ¿y por qué te llama la atención? Y tratar, ya que te abrió la puerta de su mundo, entrar a indagar, le dice, ¿en serio? ¿Le gustaba muchachita tan fea? Uy, no, mijo, pero qué gusto el suyo. No, pues, imagínate, con esta respuesta, el niño va a decir, yo no le vuelvo a contar a mi mamá nada de la niña que me gusta. Y a veces lo decimos así, reaccionando, o te cuenta un sueño, mamá, yo cuando sea grande, de hecho, bueno, esto se da más de niño, pero en la adolescencia lo que te acabo de decir del ejemplo de la que le gusta, sí, pero de niño, como cuando yo sea grande voy a hacer, qué sé yo, yo voy a ir a la NASA o ay, mijo, aterriza, esas bobadas, ¿no? Esas cosas que a veces responden la mamá. Apagamos las ilusiones. O con chistes que los papás a veces, sobre todo los padres hombres, hacen el chistecito, que uno es un chiste, pero para el cerebro no sabe qué es chiste y qué no es chiste. El cerebro, todo lo que tú le dices, seas niño o adulto, lo coge como además, si fuera es que me lo real. Está diciendo mi papá y mi mamá, entonces es muy importante. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado en cuando ellos medio le abren la puertica a uno, que te cuentan algo, mamá, ¿cómo te parece que un amigo mío me contó que está fumando marihuana? Ay, ¿en serio, mi amor? Vení, ¿cuándo te lo contó? ¿Y por qué? ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Y te abrió la puerta, ¿no? Y dice, ¿cómo así? Pues me hace el favor, usted con ese niñito no se vuelve a juntar. Ya ahí rompiste. Es las decir, otras cosas no te las va a contar. Hay que tener mucha conciencia y respirar y decir, ay, juepucha, me contó algo que me asusta, porque esas son cosas que asustan. Le gustó una niñita, un amiguito está fumando marihuana, cosas así. ¿De qué manera voy a entrar en ese mundo? No hay mismo reaccionar con la sátira, el cuidadito, porque entonces
El chino dice, no, cierro la puerta y yo mejor ni le cuento a mi mamá ni a mi papá porque van y le cuentan a los amigos que no saben cómo orientarlos. Y viene la información falsa y la información que no deben tener los niños, o la información no tanto falsa, sino que no edifica al niño que queremos tener en casa. Mabel, la tecnología rompió la comunicación en los hogares, la está rompiendo. Y yo vivo con ese dolor todos los días, esa es mi pelea eterna. Porque los chicos quieren estar desconectados a los juegos, al chat, y realmente yo no es que piense que la tecnología sea mala, la tecnología es simplemente una herramienta. Lo que pasa es que somos los padres los que tenemos que poner el límite, y a veces nos da miedo poner el límite por el show que ellos arman, ¿no? Entonces, no, ahora le digo que no juegue, que le quito el celular y no, se me va a armar y entonces se va a poner furioso y se encierra y varios días no habla y estira jeta todo el día, no importa. Entonces prefiero dejarle el celular. Exacto. Porque nos da miedo afrontar eso. Y es que no es fácil, ¿no? No es fácil uno ver el chino todo descompuesto, bravo. Y es que es verdad, o sea, tú le quitas a un niño el televisor y eso parece que se descomponen. O sea, se descomponen y se arma, como decía nuestra oyente, una batalla campal. Pero como me decía mi psicólogo, que yo me apoyo mucho en él para sacar los reels, es que, bueno, ahora les cuento otra anécdota de eso de los reels. Me decía, mira, Mabel, puede armar el show más horrible y tú te puedes estar sintiendo fatal, te da taquicardia, te da susto, este niñito se enojó porque como uno cree que ellos siempre tienen que estar felices, uno de mamá, ¿no? Uno no y los que el quiere niño no se puede gritar. enojar y que no estiren trompa todo el día. Me dice, tú ahí sacas tus dotes de actriz y así te estés muriendo por dentro, haces como si te vale hongo que el niñito está furioso. Déjalo que en un comienzo, claro, ellos explotan, se ponen, pero al pasar de las horas y de los días se calman porque todo lo que sube baja. Y cuando ya estén calmados, ahí sí puedes abordar y decirle, mira, esto sucedió. De hecho, cuando uno ya quita estas cosas es porque eso ya está planteado, ¿no? Las consecuencias y los límites que algún día hacemos otro podcast de ese tema. Entonces es estar tranquilo, que se enojó. Mi mamá sí era así conmigo, yo me le ponía furiosa y me decía, llore mamita que eso no se va a morir. Ay, más rabia me daba, y era verdad, porque ella era bien fregada, pues estamos hablando de la época en la que yo era adolescente, que los papás eran más rudos. Entonces no nos dé miedo que el chino se enoje si les quitamos algo. Sé que nos asusta porque yo lo vivo cuando tengo esas decisiones, pero fíjate que cuando yo le tomo esas decisiones a Emiliano, por ejemplo, que es el adolescente, y se lo digo de buena manera, así como les estaba diciendo ahora, el chino me dice, bueno, mamá, está bien. Si yo se lo digo en tono militar, es que estás castigado y a partir de ahora no me vas a usar el celular, y como un militar y la orden, inmediatamente hay un choque. Entonces el tono es muy importante. Recuerden también que cuando les abren la puertica, aprovechen y con preguntas. En vez de opinar, en vez de nosotros dar la opinión, a mí me parece, pero te gusta, pero te gusta esa niña, pero a mí no me parece, pero no, es preguntas, ¿por qué te gusta y qué sientes y en qué momento la viste? Y a través de las preguntas es que uno les saca la información. Uno no debe hablar, uno pregunta y ellos son los que hablan. Y los otros que deben soltar la tecnología son los papás cuando los niños les hablen. Claro. Porque es que hay papás que el peladito le habla y ni lo escuchó. Sí, ahorita estoy ocupado con el celular aquí. ¿O sí, hijo? ¿Qué fue lo que me dijiste hace un rato? Y la comunicación es de doble vía. Exacto, y allí el niño siente que pues no es importante, que está siendo importante más un aparato tecnológico, y en esto sí quería aprovechar a Mabel y que nos dijera lo que nos acaba de decir, porque sentimos miedo de poner límites a la tecnología, porque dejamos que nuestros hijos los cuide un televisor, les ponemos un televisor y los sentamos ahí y que vean televisión porque permanecen ocupados o porque simplemente nos quitamos la carga y la responsabilidad de encima, porque cuando un pelado está enfrente de un televisor, pues no da nada que hacer. Y cuando nosotras estamos mamás cansadas, que digo, ay Dios mío, yo no tengo energía, la fácil es préndale el televisor. Déjele el computador. Está bien de vez en cuando, pero no puede ser siempre. Las reglas, si le quitas el celular determinado tiempo, cumplirlo, ¿no? Ah, sí, eso es en el tema de los porque límites. A veces les quitamos algunas cosas, pero cedemos eso mucho. Sí que quita la autoridad. Es decir, si tú le dices a un niño, mira, a un adolescente, si tú vas a ir a la fiesta, listo, te voy a dejar ir a la fiesta, a una niña, pero me llegas a las 12 de la noche cual Cenicienta, ¿no? Y la niña llegó a la 1 de la mañana. Tú antes de toda la fiesta le dices,
cuál va a ser la consecuencia. Antes, no que cuando llegó a la 1 de la mañana que se te ocurrió ahí que te vas a quitar el celular un año, no. Porque además la consecuencia tiene que estar relacionada con el daño que han hecho o con la falla que han cometido. Entonces la niña le dices, tú vas a llegar a las 12 de la noche. Si me llegas después de las 12 de la noche, ya sabes, por ejemplo, una consecuencia que tenga que ver con eso es que a las 2 siguientes fiestas no vas. ¿Ok? Es tu decisión. Ahí es cuando tú le estás dando la libertad a los chicos, porque tú le pones un límite, pero ella decide si llega a las 12 y va a las siguientes 2 fiestas de 15. O llega a la 1. O llega a la 1 y no va a las otras 2 fiestas. Y tú le dices, tú decides, tú eres ya un adolescente, tú decides, ¿no? ¿Quieres decidir? Que eso es lo que ellos quieren. Ok, pero tú le dejas las reglas bien puestas. La culicagada llegó a la 1, no a la 1, a las 3 de la mañana. Ay, Dios. Entonces, en vez de la cantaleta, le dices, hija, tú ya sabías cuál era la consecuencia, ¿no? Entonces, las 2 siguientes fiestas no vas. Tú tomaste tu decisión. Listo. Así es. Y ellas, obviamente, como en esa etapa, cada 8 días hay fiesta de 15. Y empiezan a acomodar todo, ¿no? Entonces, mami, te lavo los platos, mami, se ponen lambonas toda la semana, divina, las más Ayudo con la juiciosas. ropa, como Y entonces el esto. viernes va y te dice, mami, porfa, mira que me he portado bien la semana, te lo juro, te prometo, me dejan, y le ponen cara de vaca degollada. Y entonces uno le dice, bueno, mi amor, está bien, como te portaste tan bien esta semana, está Ayudaste bien, ve. tanto. Mira, ahí pierdes toda la autoridad. Mi amor, te agradezco tanto que me hayas ayudado esta semana. Es que así debería ser más a menudo. Pero tú decidiste, con tu actitud del fin de semana pasado, que no ibas a ir. Es que tú misma tomaste la decisión y ya está decidido. No vas. Dios. Y punto. Pero Ahí si puede le haber cedes, pataleta, puede haber de sí, todo, le va a pero encerrar. entonces actuamos como si nada pasara. eso se llama coherencia, porque cuando no educamos con coherencia es muy difícil y la coherencia se da con el ejemplo, porque yo no le puedo decir a un niño, es que a mí no me parece que usted fume, pero yo fumo todo el día, o sea, ¿cuál es la coherencia ahí? O ponerle un límite y después no cumplirlo, ahí no hay coherencia, y cuando no hay coherencia en la educación, ahí las consecuencias son gravísimas. El tema de los horarios, ya que tú pusiste ese ejemplo de los horarios, y es lo mismo que uno hace con los hijos cuando uno les dice regreso a tal hora. Y es que los hijos pierden la confianza en uno, como cuando ellos ahí esperando que uno vuelva y resulta que no, que uno se pasó y llega como, porque mamá me dijiste que llegabas a las... Sí, pero no, pero es que eso es un error, o sea, como porque uno tiene que decirles a los hijos a qué horas va a llegar, ¿no? eso no. ¿No le puedo decir? No. Depende, o sea, si tú vas a salir a rumbear, tú misma no le vas Pero a si decir yo le al hijo, digo al niño, no, mamá, ¿a qué horas vas a llegar? Amor, no sé. Si yo Porque me es que comprometo acaso él con es tu él, papá para que le estés, o sea, él no tiene por qué ponerte límites a ti como mamá. pero si en algún momento, Mabel, yo le digo a él, lo voy a recoger en el colegio hoy. Y no fui. Ok, no, o pero es que estoy es a las- distinto porque él está metido en el cuento, Ok, o sea. o estoy a las 2 de la tarde para recogerte, pero no le cumplí a mi hijo, no le llegué a la hora que le... Digamos que más que informarle, tal vez no Es enfoqué bien, incumplirle, sí, no incumplirle. enfoqué bien la pregunta. Sí, exacto, porque pues no le voy a rendir cuentas a mi hijo de qué hago o a qué horas llego, sino más bien mi hijo me dice, tiene clase de fútbol. Yo le digo, a las 12 estoy aquí por ti, pero resulta que no le cumplo, pero no le cumplo solamente en eso, sino que yo soy la que lo recoge siempre en el colegio y ya llevo frecuentando, fallándole Exacto. al niño. Entonces pierde mi confianza en mí. Sí, pues va a decir que mi mamá nunca llega a la hora que dice, mi mamá es incumplida, y si la mamá es incumplida, como por qué él no puede ser incumplido. Exacto. ¿Me entiendes? Hacia allá era más bien. Es el más ejemplo, que, sí, sí, exacto, con el más tema que del ejemplo. ¿a qué hora voy a llegar? No, es no fallarles a ellos también en los compromisos que nosotros adquirimos. En los compromisos que adquirimos y las promesas, ¿no? Porque a veces les hacemos unas promesas y después no se las cumplimos, y eso también es muy grave, no cumplir las promesas y no cumplir las consecuencias que ponemos, porque ya el castigo es que está mandado a recoger. Bueno, la consecuencia. Entonces hay que cumplir, y eso se llama coherencia. Ahora, si un día llegas tarde, no es siempre, obviamente tú le explicas, amor, había un trancón, mi jefe se me alargó la reunión, excúsame porque llegué tarde, pero no es que yo le llego tarde, pero como él es un niño y es menor y es mi hijo, no merece de malas, entonces no merece ni una explicación ni una excusa, no. Es que los papás también tenemos que aceptar los errores, ofrecer disculpas y aceptar cuando nos equivocamos.
Yo les dije que sacaran un cafecito para que vieran este podcast y aquí nos quedaríamos, pero mejor dicho, muchísimo tiempo. Igual vamos a volver a invitar a Mabel y ustedes van a poder ver también sus contenidos en @MabelKremer. De verdad que yo estoy súper enganchada con todo lo que publica, no solamente de los hijos, sino también de los esposos, que son como un hijo más. Ay, sí, a veces se vuelven un hijo. Bueno, y aclararles que no soy psicóloga, porque a veces me dicen en el Instagram, ¿y esta de dónde acá se volvió psicóloga? Yo no soy psicóloga, yo soy comunicadora social, que he hecho muchos proyectos de crianza en televisión, que soy mamá, hija de educadora, y a veces yo les digo, oye, pero a ti, ¿quién te dijo que el periodista deportivo juega fútbol? O que la deportista que cubre modas es diseñadora de modas. Yo soy la periodista que cubre modas es diseñadora de modas, o el periodista que cubre fútbol es futbolista. Yo soy una periodista interesada en temas de crianza y no quiere decir que sea psicóloga, soy una comunicadora que investiga los temas y se los transmite a mis seguidores. Además, con toda la hablamos de comunicación y qué mejor que una comunicadora nos hable de comunicación. Bueno, y soy mamá, ¿no? Que eso entonces, es lo más importante y esa experiencia es la que de pronto muchas apenas estamos llegando. Cuando yo encontré tu contenido yo dije, wow, yo estoy entrando en esta etapa la cual Mabel ya está viviendo y además se está alimentando para podernos transmitir a todos nosotros ese conocimiento. Mabel, que sigas creando ese contenido de valor, que muchos vayan y te sigan y te vean, porque esto es lo que vale la pena consumir en las redes sociales y por supuesto que Dios te siga llenando de amor y paciencia en esa etapa que estás viviendo con tus hijos. No, a ti muchas gracias por la invitación, espero que todo lo que les pude comentar hoy les funcione en casa, apliquen lo que de verdad funciona, si lo aplican funciona, eso está comprobado y gracias por la invitación y cuando me quieras volver a invitar, yo feliz de venir a hablar de crianza. Y recuerden que ustedes nos pueden enviar sus historias a través del número de ayudas Tropicana 350-675-1029 y también que nos pueden escribir en las redes sociales @TropicanaColombia, yo soy Adriana Bustos y también que me siguen por favor a Mabel para que se enteren de todo ese contenido de valor que nos ha estado compartiendo. Nos vemos muy pronto en un episodio más de SOS Familia con Adriana Bustos en Tropicana.